Hablando franco, hablando franco, hablando franco, hablando franco, emigración, hablando franco, historia, hablando franco, presidentes, hablando franco, béisbol, hablando franco, fútbol, hablando franco, Fórmula 1, hablando franco, rock and roll. Hablando franco, hablando franco, hablando franco. Con Franco Cotiñola. Bienvenidos al episodio 23 de Hablando Franco. Antes de comenzar, tengo que agradecer muchísimo los comentarios del episodio 22. Hubo comentarios bastante positivos y realmente también hubo dos comentarios bastante negativos. Ciertos calificativos que nunca me lo hayan dicho a lo largo de estos episodios, pero eso es lo que pasa cuando uno toca temas susceptibles para otras nacionalidades. Al final de este programa realmente iré a comentar un poquito de esos comentarios y no una especie de defensa, pero bueno, ese era mi punto de vista y es de punto de vista también de la persona que me hizo los comentarios, las dos personas que me hicieron los comentarios, en decir eso. Pero bueno, al final del episodio iré a comentar un poquito de eso. Este episodio voy a hablar de Argentina. Argentina es uno de los países más convulsionados de toda Sudamérica, con gobiernos dictatoriales de extrema derecha bajo poderío militar. Realmente se puede decir que Argentina ha recobrado un poco cierta estabilidad, entre comillas, en los últimos 20, 30 años, pero gran parte del siglo XX la pasó en manos de gobiernos dictatoriales. Pero vamos a remembrarnos más realmente a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, electo por tercera vez en el año 73. Al año siguiente, producto de una enfermedad, fallece el presidente Juan Domingo Perón. La organización geopolítica de Argentina tiene un presidente y un vicepresidente, y por su constitución, al fallecimiento a la parte absoluta de que falleció el presidente, toma el poder la vicepresidenta, que era nada más y nada menos que Isabel Perón, que era su esposa, y toma la presidencia una vez fallecido Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón realmente era un presidente que levantaba muchísimos cariños en la calle y la gente confiaba muchísimo en él. Una vez que fallece Perón, realmente empieza a convulsionarse la sociedad de Argentina, y empieza a reclamar o a haber problemas, a ver problemas económicos realmente en las diferentes sociedades, tanto la sociedad política como la sociedad económica de Argentina. Empieza a presionar, indicando de que realmente Isabel Perón, Isabelita como le decían, realmente no era la persona más apropiada para ejercer la presidencia. Llega ese 24 de marzo de 1976, cuando le hacen el derrocamiento a Isabel Perón. Ella toma un helicóptero desde la Casa Rosada y la dan por detenida. Y es cuando José Rafael Videla toma la presidencia de Argentina. José Rafael Videla, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y es a partir de ese momento donde nombra una junta militar de gobierno, detiene a Isabelita Perón y él toma la presidencia de Argentina. A partir de ese momento, de que Videla toma la presidencia, realmente empiezan a ver lo que siempre he conversado o lo que siempre he indicado a lo largo de estos 3-4 programas. Empiezan persecuciones a la oposición, a los que le hacían oposición a Videla. Empiezan desapariciones, asesinatos, empiezan campañas con los medios de comunicación, interviniéndolos para que los medios de comunicación no dijeran la verdad. Y es simplemente otra fotografía o algo muy similar a lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba en Perú, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Chile, y lo que pasó en casi todos esos países de Sudamérica convulsionados por las manos, vamos a decirlo así, de la CIA americana con la Operación Cóndor. Todo siempre con el mismo fin de que el comunismo no se difundiera por la parte de Sudamérica. Siempre
queriendo evitar el nacimiento de una segunda Cuba. Realmente Cuba ha traído más problemas para los países americanos y para ciertos países africanos también, donde la mano de Cuba llegó inclusive hasta la parte sur de África, específicamente en el Congo. Pero bueno, por supuesto, como gobierno dictatorial, gobierno de facto, el que toma la presidencia mediante las armas, no les conviene a que exista ninguna oposición y que dicha oposición sea callada de cualquier manera. Realmente los crímenes que se describen en los libros, en diferentes videos que hay de la parte de Videla, realmente son muy fuertes, ¿no? Inclusive hay una tendencia que dice que la gente de la oposición, a fin de que dijeran o revelaran cuáles eran los planes en contra de Videla, le han secuestrado a sus esposas y eran asesinadas, inclusive aún estando embarazadas, con el fin de que revelaran los futuros planes desestabilizadores del gobierno de Videla, y una cantidad de testimonios realmente alarmantes de desapariciones de personas. Se dice que para la dictadura de Videla únicamente existen más de 800 desapariciones de personas que ni siquiera, como lo dije en el episodio anterior de Perú, ni siquiera se sabe dónde están enterradas y se presupone de que deben estar muertas, ¿no? Porque ya después de tantos años, estamos hablando del año 76, imagínense. Bueno, hay algo muy particular, que las personas que empezaron a exiliarse, tanto voluntaria como obligatoriamente a Argentina, empezaron a hacer muchísima campaña en el extranjero a fin de que se conociera todos los crímenes que estaba haciendo Videla. Es cuando en principios del año 78, va la Comisión de Derechos Humanos a tratar de levantar un informe, pero lo cual es muy difícil porque, a diferencia de los otros gobiernos, en el gobierno de Videla fue muy inteligente para el mal, como muchos dictadores, como muchas personas que vienen al mundo a hacer el mal, pero son unas personas inteligentes dentro de todo. Entonces Videla buscó personalidades de la sociedad civil, los integró en su gabinete. Muchas personas de poder económico en Argentina fueron colocados en buenos cargos, y casi acaba con la producción nacional en Argentina, lo que hace que su deuda externa ascienda a límites increíbles. No solamente estamos hablando de cuadriplicar, sino se hizo 6 veces mayor la deuda externa argentina en la época de Videla, debido a la falta de producción nacional, ya que esas empresas eran confiscadas y simplemente eran cerradas. Se dependió muchísimo de productos extranjeros, y eso hizo que la deuda externa realmente creciera muchísimo, aparte de que su producción nacional bajara y el desempleo realmente se fuera a cifras astronómicas. Pero hay una particularidad en el gobierno de Videla. Llega a 1978 y viene viene el Mundial de Fútbol de Argentina 78. Recordemos que el Mundial de Fútbol, eso es uno de los eventos deportivos que más llama la atención en el mundo, y donde más personas, o vamos a decir, donde más medios de comunicación se abocan a Argentina en esa época. Algo bastante descarado por parte de Videla. El lema de Argentina 78 era que Argentina era un país de derecho y es humano, justamente convocando a las dos palabras de los derechos humanos. Se hace el Mundial de Argentina 78, Argentina lo gana. Hay muchas leyendas en relación a la final de Argentina-Holanda. Existen 2 mundiales que siempre han tenido bastante polémica, que es el Mundial de Francia 38, donde se dice que la mano de Mussolini estuvo en el resultado, que ganó Italia, por cierto, y en el Mundial de Argentina 78, donde se dice que la mano de Videla estuvo bastante fuerte. Se dice que con el fin de levantarle un poquito la moral al pueblo argentino de todas las tragedias que estaba pasando el país de Argentina.
A raíz de algo muy importante porque causó revuelo a nivel internacional y hoy por hoy todavía se sigue haciendo, a raíz de que la cantidad de madres que estaban buscando sus hijos desaparecidos, sus esposos desaparecidos, empezaron a conocerse muchísimas de estas señoras en los tribunales, en los juzgados, en los entes policiales. Y en esa época estaba prohibido la protesta pública, hacer cualquier levantamiento de su voz en una parte pública. Entonces, estas mujeres empezaron a caminar alrededor de la Plaza de Mayo, que es uno de los monumentos históricos más importantes de Buenos Aires, en Argentina, y se pusieron una pañoleta, un pañuelo blanco en la cabeza. Y simplemente, sin hablar, sin decir ninguna palabra, sin levantar ningún comentario, ellos caminaban alrededor de la Plaza de Mayo. Y esas son las madres de la Plaza de Mayo. Hoy por hoy es un símbolo de protesta a nivel internacional, donde muchas mujeres, en Cuba hay un proyecto parecido, donde es reconocido la valentía de esas mujeres y cómo estaba callada la voz de la oposición en Argentina. Bueno, lamentablemente la cantidad de desapariciones, inclusive hay un video de Videla donde se le pide explicación de esas desapariciones, de esas personas desaparecidas, y él dice que los desaparecidos son, y así se quedarán. En verdad fue algo bastante fuerte. Bueno, debido a todas las presiones internacionales de los derechos humanos y todo eso, llega el año 1981 y se le exige la renuncia a Videla. Por supuesto, él renuncia dejándole el puesto a otro militar, se lo deja Roberto Viola, el cual era dentro de todo esa cantidad de dictadores argentinos. Roberto Viola ve que la cosa es bastante difícil y decide también entregar el poder a Leopoldo Fortunato. Este presidente Leopoldo, también debido a la cantidad de problemas que se le avecinan, no hace algo más inteligente en abril de 1982 que declarar las Malvinas como argentinas. Y le levanta un proceso bélico, nada más y nada menos que Inglaterra, una de las grandes potencias en el mundo. Mucha gente dice que eso fue con el fin de más o menos tratar de tranquilizar lo convulsionado que estaba la sociedad argentina. Por supuesto, cuando se le pregunta a los argentinos si estaban de acuerdo con esa invasión, porque lo que prometió este presidente Leopoldo era que iba a recobrar las Malvinas y que las Malvinas siempre habían sido argentinas. Lo que sí es verdad es que esa guerra, las Malvinas, pertenecen a Inglaterra desde el siglo XIX. Ay, Dios mío, y con esto voy a levantar también una polémica si me escuchan argentino. No quiero levantar una polémica con eso, pero Inglaterra tenía el dominio sobre esas islas desde el siglo XIX. Y realmente ese no era el momento ideal para el pueblo argentino de reclamarlas. Lo que sí es verdad que se mandaron más de 10.000 muchachitos de 18 años que no tenían realmente ningún entrenamiento específico para afrontar esa guerra. Y eso fue con el fin de tratar de apaciguar las calles, de todo lo convulsionado que estaban las calles en Argentina. Por supuesto, Argentina lamentablemente salió con las tablas en la cabeza. Estamos hablando de cerca de 650 muertos, más de 1.200 heridos, una cantidad de muchachitos, como les dije, de 18 y 19 años con una falta de entrenamiento militar enorme. Y estamos recordando de que la contraparte era Margaret Thatcher de Inglaterra, que ya venía sufriendo de bajos índices de popularidad en Inglaterra, y eso le valió que subiera su popularidad cuando, sin menoscabo, invadió y realmente apaciguó esa rebelión por parte de Argentina reclamando las Islas Malvinas. Yo no estoy diciendo que no tengan derechos, simplemente lo que digo es que ese no era el momento ideal, ya que Argentina carecía de armamento para darse de tú a tú con Inglaterra, y los jóvenes soldados que mandaron a las Malvinas perdón, para que consiguieran la muerte, realmente fue algo catastrófico.
debido a esa, se puede decir, a ese fracaso abismal por parte de Fortunato en la Guerra de las Malvinas. Él decide entregar el poder. Se le entrega el poder a Reinaldo Bergoña, sí, y el cual va a ser el encargado de la transición para unas elecciones democráticas. Este encargado de la presidencia lo primero que hace es hacer una ley de antiamnistía en la cual redacta que cualquier crimen cometido por Videla o sus sucesores no van a ser perseguidos ni van a ser enjuiciados. Se hacen las elecciones y es por fin donde Argentina, para el año 83, ve un presidente elegido democráticamente. Desde el año 73, 74, no vean unas elecciones libres. Y es cuando se da la victoria a Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático después de salar esa cantidad de años bajo una dictadura militar. Raúl Alfonsín lo primero que hace es eliminar todas esas leyes que hizo su predecesor militar y empieza a abrirle juicios a todos los militares que intervinieron, y no solamente militares, muchísimos civiles, como les dije, de sociedad civil, inclusive muchísimos empresarios industriales también se le abrió juicios, pero bueno, muchos de ellos huyeron al extranjero, pero por lo menos se le hizo penas a todas esas grandes dictaduras. Se puede decir que a partir de ese momento, desde Raúl Alfonsín, Argentina ha tenido una democracia bastante, se puede decir, bastante limpia. Ha tenido sus altos y sus bajos. Es un país que siempre se ha distinguido por ser muy moderno, un país con bastante cultura. Es uno de los países en toda América con mayor cantidad de teatros y una cultura bastante grande. Y como anécdota, Buenos Aires fue la primera ciudad de Sudamérica en tener luz eléctrica. La segunda fue Maracaibo. Increíble. Pero sí, Buenos Aires y Argentina como tal, el pueblo argentino es un pueblo muy culto, un pueblo con mucha influencia europea. Pero yo no conozco Argentina, pero mucha familia mía ha ido para allá y me dice que en verdad que es bellísima, Argentina es bellísima. Y que los argentinos son extremadamente simpáticos, como que los antipáticos fueron los que salieron. Ay, Dios mío, por eso me va a buscar más problemas. Hasta aquí en la parte de Argentina, muy por encimita, como son casi todos mis episodios. Tengo algunas personas que me han escrito que, oye, se ponen a escuchar mi programa y se duermen. Bueno, esperemos que no te duermas esta vez, Martín. Como les dije, hasta aquí el episodio de Argentina. Quiero recobrar o rememorar el episodio de Perú, como les dije al principio de este programa. En varios comentarios me llamaron, en uno específico me llamaron fariseo. Me dijeron que Bolívar fue al Perú, fue solamente a sacarse selfies. Y me mandaron a que fuera a la Biblioteca Nacional del Perú a ilustrarme. Me dijeron que el dictador del Perú, él se quitó la chaqueta militar y lo que le hizo fue un bien enorme al Perú. No importaron las muertes ni las desapariciones. Bueno, yo realmente nunca he ido a Perú, no viví en Perú, pero los libros también les digo a ustedes, los libros están ahí, y que es un dictador, todo presidente que toma el gobierno a la fuerza, al gobierno de facto, siempre va a ser mal visto de mi parte. Y los militares para mí no sirven para ser presidentes. Son muy pocos los países bajo una presidencia militar que ha surgido entre las cenizas ese país, que ha crecido. Realmente son muy pocos. No voy a decir que ninguno, pero sí muy pocos. Y el Perú no se escapa de ello. No me gusta el tono tan agresivo. Yo creo que ese programa yo nunca fui agresivo. Siempre defendí mi punto de vista con Simón Bolívar. Todavía hoy aún lo defiendo. Pero ni me considero fariseo. No sé qué quisiste decir con eso de fariseo. Ni voy a ir a la Biblioteca Nacional del Perú a leer los textos. Siempre la historia tiene doble sentido. Y las campanas hay que escucharlas cuando van y cuando vienen. No creo que Bolívar se haya ido al Perú a sacarse selfies.
Realmente me pareció una analogía súper incorrecta. Y bueno, para mí Simón Bolívar es un hombre especial, es uno de los hombres más importantes en el mundo, y si el pueblo peruano, perdón, o parte del pueblo peruano simplemente no lo quiere reconocer así, bueno, ellos tendrán su derecho. Exaltan la figura de San Martín, están en sus libros de derecho, pero ya basta de ese ataque entre venezolanos y peruanos. Voy a utilizar una frase muy repetitiva: los buenos somos más. Y no hay que utilizar tildes de que soy un fariseo o de que soy un inculto, nada de eso. Lo que yo indiqué está en los libros de historia, y todos los libros de historia reconocen a ese presidente como un dictador. La reforma agraria fue realmente un desastre para el Perú, pero bueno, su punto de vista respetado, por supuesto. Hasta aquí el episodio de Argentina 23. Muy preocupado esta última semana, tengo muchos familiares con el COVID, específicamente en Venezuela. Desconocía de eso, realmente me llena de mucha preocupación. Están en mis oraciones, realmente ojalá todo salga bien. Realmente tengo 7 familiares muy cercanos que les dio COVID en estos últimos días, en los últimos 10 días, y desconocía de eso. Están en mis oraciones, ojalá todo salga bien, con el favor de Dios, son personas bastante sanas, y ojalá todo salga bien. Para todas las personas realmente que esa penosa enfermedad los ha atacado, están en mis oraciones. Realmente, si es difícil en los países extranjeros, no quiero contarte en Venezuela qué tan difícil es contrarrestar esa enfermedad y luchar contra ella. Pero con el favor de todo va a salir bien. Señores, cuídense mucho. Sigan habiendo los ataques contra los venezolanos que buscan un mejor porvenir en tierras extranjeras. Señores, por favor, los que van de buena manera, o los que van a buscar un porvenir y van a actuar apegado a la ley, denles la mano. Que la justicia se encargue de buscar y encerrar los que van con otros fines, con fines delictivos. Pero realmente el porcentaje es muy mínimo de los venezolanos que están buscando tierras extranjeras para cometer actos delictivos. Venezuela es hoy por hoy la cuna ideal para todos los criminales. Si se puede decir, Venezuela, están llegando criminales de otra parte del mundo que están huyendo de la justicia y consiguen el refugio ideal en Venezuela, ya que nadie son perseguidos. Contratan 10, 15 guardaespaldas y nadie los toca. Entonces, siempre recuerden, para todas las personas que me ven y sean de otra nacionalidad que no sea la venezolana, un porcentaje altísimo, más del 95-96% de los venezolanos que van a países extranjeros van buscando un mejor porvenir, van con una mano adelante y otra atrás, y con muchas ilusiones de darle un futuro mejor a sus hijos. Venezuela lamentablemente nos está sacando de nuestro terruño, de nuestra tierra, y el exilio voluntario realmente es muy desagradable. Se los digo yo, que lo estoy haciendo, y a pesar de que yo vine con papeles y todo eso, y esta es la tierra de mis padres, siempre cuesta muchísimo tratar de adecuarse a un país. Por muchas cosas buenas que tenga, uno siempre añora su país. ¿Okay? Entonces no se las pongan más difíciles. Tratemos de darle la mano a las personas que van con bien. ¿Okay? Y que dejemos que la justicia busque, persigue y encarcele a los venezolanos que pasan sus fronteras a delinquir. Pero se los repito, cada vez son menos. ¿Okay? Señores, Dios los bendiga, y Venezuela, te quiero libre. Los venezolanos con problemas del COVID están en mis oraciones. Nuevamente, cuídense mucho. ¿Okay?